Existe una cosa muy misteriosa pero muy cotidiana. Todo el mundo participa en ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Michael Ende. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror, este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Acompañándonos como en cada episodio tenemos al ausente de la semana pasada, Joseph Juárez. ¿Qué onda, Joseph? ¿Cómo estás? Hola Esteban, pues muy contento de estar nuevamente aquí después de mi ausencia, Chiste después, interno. después de haber sido abducido por sexys colegiadas vestidas de conejita. Y ¿Y que te metieron la sonda también? no, no tenían sonda, dejémoslo sin sonda, nada más. Y pues feliz porque el tema de hoy es muy apasionante, Fer lo escogió, entonces, pues emocionado. Nos acompaña también Fernando Armenta. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Repito, bien, ¿y tú? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí, listos para un nuevo episodio ya con Joseph, después de la sondeada que le dieron, aunque lo niegue. No hubo sonda. Pero, no, como ya lo dijo, me emociona este capítulo, así que no me importaría hacerlo una o dos veces, no importa. Yo soy Esteban Castellanos y la frase que escucharon al inicio del episodio pertenece al libro de Momo de Michael Ende, a quien seguramente recordarán por ser el autor de la famosa Historia sin fin. Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos teniendo un déjà vu porque si pudiera viajar en el tiempo le pondría a grabar a la primera sesión de Zoom, que tuvimos ahí una falla técnica, mea culpa, lo admito. Por eso a lo mejor le suena raro este episodio, porque es la segunda vez que lo grabamos. Bueno, primera vez que lo grabamos, segunda que Es, lo... Pues una vez que lo damos. El primero es, fue ensayo, no le hacen. Es una bonita analogía del al que hubiera pasado, ¿no? Si Exactamente, pudiera- mira, estamos jugando a repetir las cosas sin haberlo planeado. Fue un viaje en el tiempo no planeado. Ándale. Así es. Estos sí son de vus, Entonces, ¿no? Fer, por segunda ocasión en el día, ¿de qué va este episodio? El episodio va de mis grandes amores, el viaje en el tiempo y las posibilidades infinitas. La pregunta eterna del ¿y si hubiera? Y si hubiera ¿Y si grabado... hubiera? ¿Y si hubiéramos grabado a la primera? No, mira, simplemente yo me pongo a pensar, digo, ¿qué hubiera pasado si... Bueno, no son ustedes no saben un poco de mi historia, pero yo a los 19 mis papás me dijeron, no te vas con nosotros a otro estado o te quedas a vivir solo. Y yo dije, me quedo a vivir solo. Entonces, siempre me he preguntado qué hubiera pasado si me hubiera ido. Y esas posibilidades, digo, si pudiera viajar en el tiempo no lo cambiaría, la verdad, ¿eh? En una línea temporal alterna, todavía vives con tus papás. Sí, posiblemente... No, sí, la neta, todavía no me hubiera independizado. Estaría muy concha. Pero no tendría a mi perrito, que adopté porque vivo solo. Y me Pero sentiría tendrías solo. otro, probablemente. Posiblemente. Bueno, tengo dos. Tendrías un conejo en lugar de perro. No, No, era más fácil que me dejaran tener un perro que un conejo, pero no tendría dos. si te hubieras ido, no tendrías esa relación tan estrecha con la niña de tu casa. Según yo me sigue, según yo va conmigo, porque también cuando vivía ahí en la Tusanía, también había algo. Ok. Entonces creo que va Eh, conmigo. bueno, entonces, empezando con el tema, podemos definir lo que es el tiempo. Exactamente, a ver. Según el diccionario de la Real Academia Española, tenemos que el tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Entre las cosas que comentábamos fuera del aire, que debieron de haber sido al aire, decíamos que realmente el tiempo y su unidad de medida no son exactos. Digo, ya se los comentaba con el calendario, que cada año tiene unas horas de más que se van sumando para agregarle un 29º día a febrero cada 4 años. Más aparte, la conversión de un calendario a lo que usamos normalmente, de ahí tuvo un desfase. Se Ajá. supone que vivimos en el año equivocado. Exactamente.
Y que al final de cuentas solamente es para la forma que hemos establecido para medir el tiempo, solo es un punto de referencia. Ujú. Realmente no lo define como tal en la realidad, o sea, Pues sí. solo es una forma de entenderlo, Una forma de entenderlo a nuestra capacidad de entendimiento. de percibirlo sobre todo. Y pues como tú dijiste, de referencias, porque estaría muy difícil hablar de sucesos que pasaron o que están pasando o que van a pasar si no tuviéramos el tiempo, porque ¿de qué está hablando este loco? Así es. Y para no meternos en temas así polémicos, complicados de física y términos raros, ¿por qué no nos dices, Fer, cuáles son las posibles variantes de viajar en el tiempo al pasado? Y un ejemplo, y un bonito ejemplo nunca antes escuchado. Bueno, tenemos la primera variante, que es la línea única, donde tú viajas al pasado, haces un cambio y el tiempo se va alcanzando para reflejar ese cambio, que lo tenemos en la película de Volver al Futuro, cuando Marty McFly viaja al pasado, evita que sus papás se conozcan y a través de la fotografía que él trajo del futuro va viendo cómo sus hermanos van desapareciendo hasta que el tiempo lo va alcanzando a él, que es donde está empezando a desaparecer. La segunda variante que tenemos es la de las líneas de tiempo alternas, las tangentes, que es donde tú viajas al pasado, haces un cambio, tu línea de tiempo sigue intacta, tú no cambiaste nada en tu línea de tiempo, más sin embargo creaste una rama nueva. Esto lo tenemos muy claro en la serie de Dragon Ball, a todos nuestros fanáticos de Dragon Ball, donde en la saga de Cell, Trunks viene de un futuro, viene, salva a Goku, se le dan la madre a los androides, se echan a Cell, todo, pero al momento que él regresa a su línea de tiempo, es la misma que él dejó, todos están muertos, los androides dan problemas, incluso ahí se hacen dos líneas de tiempo alternas, una donde Cell lo mata y le roba la máquina del tiempo y otra donde él mata a Cell. Y más sin embargo, la línea que pues, la serie nos mostró es la línea nueva que se creó a partir de su interferencia. Ujú. Y la tercera es una donde te dice que el tiempo no cambia, que si tú pudieras viajar al pasado no vas a poder cambiar nada porque ese viaje ya estaba escrito. Tú dices, yo voy a viajar al pasado, voy a hacer un cambio. No, tú ya exististe en el pasado y por esa intervención que tú hiciste estamos en el futuro de hoy, entonces no va a cambiar nada, ya estaba predestinado. Y de esa creo que Joseph había dado un ejemplo. ¿El día de la marmota? Ah, No. sí, el día de la marmota. No, creo que es el No. principio de Novikov, ¿no? El que en el universo no avanza hasta que haces lo que él espera de ti. Que es precisamente Ah, esta parte del bucle, ¿no? De que ya está todo definido y no puedes realmente cambiar nada. Y un ejemplo básico, pues es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. de esa, en la que ellos pues creían que iban a ir al pasado para salvar a... Ay, se me fue el nombre del hipogrifo. Buckbeak. De Buckbeak. Y resulta que siempre lo salvaron, simplemente completaron la historia. O al momento que Harry se salva a sí mismo pensando que era su papá, luego cree que que cuando él viaja al pasado cree que va a cambiarlo salvándose él y no su papá y se da cuenta que en realidad siempre fue él. Ujú. Ay, qué poético suena. Y bueno, entonces entre la primera variante, que es viajar al pasado, perdón, y que todo lo que tú hagas va a modificar el futuro, tenemos lo que es la famosa paradoja del abuelo o la paradoja del viaje en el tiempo. Okay. Esta paradoja básicamente lo que dice es que si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela, por obvias razones no va a poder tener a tu papá o a tu mamá, y si ellos no nacen, tú tampoco, entonces realmente, ¿quién viaja al pasado a matar a tu abuelo? Ok. Aquí, bueno, también habría que mencionar dos detalles. Ahí se abre la posibilidad de las líneas de tiempo alternas, que se supone que se hacen para evitar esas paradojas, para evitar destrucciones masivas de universos. Bueno, simplemente se crea una línea de tiempo donde tú lo mataste en el pasado y una donde no, y de ahí viene. Ok. Laura, también habría que mencionar en esa teoría donde viajas al pasado y se cambia, dos pequeñas variantes. Una que es como la que vemos en Volver al Futuro, que el tiempo se va alcanzando poco a poco. Uh-huh. Y otra que se puede ver, yo puse un ejemplo de un capítulo de Phineas y Ferb,
donde al momento que dicen, es que ese futuro ya no existe, ¡pum!, desaparece la persona que viene de ese futuro. Sí, que no se da cuenta como cuando no hay gravedad y... Bueno, ahí lo sumaron a la lógica de la caricatura de las leyes de la física no aplican hasta que voltees, como el no me caigo hasta que voltee abajo y veo que no tengo piso. Ahí aplicaron algo similar, estaban las dos chavas de un futuro bueno y un futuro malo y ya deshicimos al malo, y entonces no debería la del futuro malo desaparecer y, oh por Dios, y pum, desaparece y te quedas. Lo sumaron a la lógica de las caricaturas. Ok, también como otro ejemplo de este tipo de viajes, bueno, no es un viaje en el tiempo como tal, sino simplemente te muestran historias diferentes, es el cortometraje de historias alternativas de Love, Death and Robots. Uno de mis capítulos menos favoritos, en el que muestran distintas líneas temporales de un joven Hitler y cómo cambios tan insignificantes como que cruce la calle sin fijarse pueden desembocar en que muera antes de convertirse en adulto, o ver una moneda en el piso y agacharse a juntarla evita que muera y pueda seguir con su vida. También algo que ya les había comentado, repito, yo siempre he tenido la teoría de que cada segundo se abre una línea alterna diferente. Por ejemplo, en una línea alterna distinta a esta, sí grabé el episodio. Y puede ser porque tu decisión fue grabé, no grabé, como fue en este caso, o incluso pudo haber sido porque nosotros hicimos la mención. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Este concepto de que el tiempo está regado en el espacio, y que precisamente en esta forma de dispersión todos los sucesos están coexistiendo, entonces pues todas las posibilidades de todas tus posibles decisiones están ahí. Entonces vivimos en la que Esteban no grabó la primera parte, ¿no? Exacto. Bueno, podríamos vivir en donde ni siquiera empezamos el podcast. Cierto. O una donde Fernando sí se fue. Exactamente. Es triste pensar que hay un universo paralelo a nosotros en el que nuestros crush nos hacen caso. Fíjate que, voy a hacer un pequeño paréntesis de 2 minutos, bueno, tal vez 3. Hay una aplicación que se llama Suite, creo que se llama, ya la había mencionado, que era como para poder escribir, tú escribes tus historias, las subes y igual puedes ver lo de otras personas. Ahorita les paso el nombre exacto. Yo en algún momento busqué ahí, encontré una historia muy interesante que se llamaba Mis 7 días en universos paralelos. Okay. El chavo te cuenta su día a día, o sea, empieza su mañana, ¿no? Tú no lo conoces de nada, pero conforme te va contando su historia, pues más o menos vas empatizando, vas viendo de qué va su vida. Es una persona como tú, como yo, ¿no? El chavo, así rápido, sale de su casa, el primer capítulo, sale de su casa, en la esquina se topa la señora de la tienda de abarrotes. La señora llega y le dice, mijo, el chavo con el que vives, porque era gay, no lo he visto últimamente, y el chavo así como que, pues... El chavo te dice, pues yo tengo un roomie con el que vivo, pero no es su pareja, pues desde ahí como que no le cuadra algo. Sale, va caminando, se topa, mientras va caminando te va contando una historia que recuerda a su crush, que años atrás el crush estaba llorando por una chava que le había roto el corazón, y el chavo le dice a su crush, le dice, tú no sabes lo que te estás perdiendo por estar pensando en esa chava, ¿no? Y el otro se le queda así como, no mames, párale, ¿no? O sea, no, yo no le hago eso. Hasta ahí. Llega a una parada de camión y se topa consigo mismo. El chavo se topa consigo mismo y los dos se quedan viendo y, ¿qué onda? Y entre con la confusión, uno de los chavos, el chavo de el que ya estaba esperando en la parada de camión, lo atropellan y muere. Y después ya te va contando cómo a través de celular, de amigos, de todo, se da cuenta él que está viviendo en otra realidad alterna, donde cuando él le comentó eso a su crush, el crush le correspondió. Y fue 7 años en el pasado, y te va contando él cómo fue la historia en esa línea de tiempo y cómo es la historia de la línea de tiempo donde él viene. Y te quedas, un mínimo momento hizo un cambio bien cabrón de sucesos. Los demás capítulos son los demás días y básicamente lo mismo, es una decisión pero mínima, y cómo se fue cambiando. Incluso en una de ellas llega y todos se sorprenden porque murió hace como 3 años.
Entonces la gente lo empieza a ver y dice, güey, ¿qué onda? Tú moriste hace 3 años. Es como, tengo un déjà vu, ¿no? De que estábamos hablando en algún momento del efecto mariposa. Exactamente. En, Sí, la- sí, sí, sí. en algún momento, ¿sabe cuándo? La, En la la, toma 1. la teoría del caos, ¿no? De que la entropía, de que un pequeño acontecimiento puede provocar una alteración importante en el futuro. Por ejemplo, ahí se contradice mucho lo de, es que si están predestinados van a terminar juntos. Y tú dices, no, o sea, incluso en la película de Efecto Mariposa no te muestran distintos futuros donde el chavo está con la chava, en otros no, en otros está muerta, o sea, y tú dices, se supone que son almas gemelas, digo, el romanticismo te dice que van a terminar juntos. Y la ciencia de viajes en el tiempo te dice, Nel, es una posibilidad, pero no es de a fuerzas. Bueno, es que realmente Pues ni siquiera Your Name es tan optimista con esto, ¿no? No, ni siquiera. sí, en Your Name sí Sí, está- porque sí se encuentran, pero... Pero pues lo dejan así como Que por cierto, abierto. también hay un viaje en el tiempo y ahí sí modifica el futuro. Sí, bueno, sí, porque le avisa de los Del cometas, meteorito. Ujú. del meteorito, y salva a la ciudad cuando en realidad ella había muerto. Sí, de hecho yo tengo ahí un problema con la Your Name porque su viaje en el tiempo no me cuadra. Es que es lo que te iba a decir. A lo mejor nosotros lo vemos como un viaje en el tiempo, pero tal vez solo es una profecía cumplida. Ujú. O una comunicación, Ándale, o sea, siempre se salvó, o sea, siempre estuvo a salvo la chava. Ujú. La cosa es nada más el amarre para que del futuro le dijeran para que se salvara y todo fluyera igual. Ah, Que me acuerdo que vi un video en el que explicaba todo esto los tiempos en Your Name. Sí. Y sí, todo muy chido, muy bien explicado, pero me quedé pensando que realmente ni siquiera se topan en el mismo día. Hay un momento en la película, ya para el final, en el que se topan en el mismo lugar. Del tren, ¿no? No, en las escaleras. en el en el cráter, el primer cráter, Ah, sí, que ahí sí conviven de el distintos pasado, tiempos. ajá. Pero es que ni siquiera están en la misma fecha, porque ella está en el día que cayó el meteorito y él está ahí como 3 semanas después de que cayó el meteorito, 3 años después. O Del sea, él, aniversario, él está en octubre y él está como en noviembre. Y aún así se toparon en el mismo día. Pues la conexión Es el mística hilo más rojo. maravillosa, es el hilo rojo que a través del tiempo. Fíjate, eso, por ejemplo, ahorita que mencionamos lo de Your Name, que posiblemente es una profecía autocumplida, me recuerda a otra película que se llama Premoniciones. Eso no lo he visto. Premonición, no me acuerdo. Así a grandes escalas es una señora, una ama de casa, que en una semana ella está saltando, o sea, un día despierta y es viernes, un día está despierta y es martes, o sea, está saltando distintos días. Ah, ¿Cuál es el problema? Que el día que ella despierta en viernes, ¿no es en donde muere su esposo? su esposo está muerto, pero ella no Ah, sabe ya. por qué. Y luego regresa el martes y el esposo está vivo. O sea, y conforme va saltando la historia, pues ella siente que se vuelve. De hecho, hay un día en el que por lo mismo la internan, porque ya la creen loca, que creo que ya era el sábado. Pero ahí cuando ella va a buscar ayuda a una iglesia, me parece, le cuentan una historia de un señor que en sus sueños soñó que sus hijos morían de una enfermedad. A los pocos meses empezó una enfermedad en el pueblo que empezó a matar niños. Entonces el señor empezó a temer porque sus hijos murieran según su sueño. ¿Qué hizo el señor? Pues para que sus hijos no mueran de enfermedad, él los mató. Ok. Entonces, si te pones a ver, en realidad su visión era que sus hijos iban a morir. Porque ya después se dan cuenta que el señor nunca los vio morir de enfermedad, él los vio muertos. Él asumió que eran por la enfermedad cuando empezó la enfermedad a matar niños del pueblo. Y entonces él provocó una profecía autocumplida. Sería un bucle, ¿no? Entonces, No, tú tienes una visión del futuro y por tratar de evitarla, la cumples, la haces. pero, o sea, digamos que el resultado siempre va a ser el mismo, aunque la moraleja es que no importa que sepas el resultado, sino de todas formas vas a terminar llegando a él, ¿no? Ahora sí que, Algo así. como dicen, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te Aunque te pongas. pongas, exactamente. De hecho, esto pasa en la película, no sé si se acuerdan de una película que se llama La Máquina del Tiempo, salió como en 2001, me parece. Donde llegan hasta 10.000 años en el futuro Sí. y le dan la vuelta casi a la humanidad. A la humanidad.
¿No es que hay como- no está basada en el libro de H.G. Wells? Creo que sí, y hay una película todavía más vieja de esa misma. Ok. yo me acuerdo de la versión, de hecho que hasta creo que la fui a ver al cine, la adaptación que hicieron como en el 2001, y por ahí, bueno, en los 2000, dejámoslo. Y precisamente eh, todo el trasfondo de la película es porque se muere la prometida del científico que crea la máquina del tiempo. Y él trata de utilizar esta máquina del tiempo para regresar al pasado y evitar que ella muera. Pero todas las veces que regresa, el resultado siempre es el mismo. Ella siempre termina muriendo por una u otra De cosa, una ¿no? u otra. Ajá. Y luego Pero ya es cuando empieza a irse para adelante, pues como. que es donde ya puede él cambiar el tiempo. Él puede cambiar el tiempo. Está curioso porque puede cambiarlo. No, yo lo pondré así, como un agente del pasado que viaja al futuro, Ujú. pero no como un agente del presente que viaja al pasado. ¿Sí me explico? O sea, él viaja al futuro y conoce este futuro distópico en el que la luna colapsó y no sé qué tanto, y hay unos humanoides que tienen ahora el dominio sobre los humanos y así. Por accidente viaja años más adelante y descubre que todo valió chetos y que Otra vez. otra vez, y vuelve a regresar al punto en el que estaba antes de volver al futuro, y ahí sí es donde puede reescribir la historia. Está medio... No he visto esa No, y. película. No, es muy buena. Digo, tiene unos efectos un poquito, pues, chafirones, pero la neta, la historia que te cuentan es muy buena. Envejeció muy mal esa película. También. Sí. De hecho, eso de envejecer la máquina del tiempo viene a raíz ya lo habíamos mencionado, el anacronópete, la primera máquina de tiempo en la literatura española, muy utilizada, bueno, en la última temporada del Ministerio del Tiempo. Mm. De hecho, en la misma serie y en la misma novela te mencionan que si la máquina se mueve hacia el futuro o hacia el pasado, tú envejeces con la máquina. O sea, si tú viajas 10 años al futuro, tú envejeces 10 años, a menos de que consumas una sustancia que se me fue el nombre, No la habías mencionado para empezar. el fluido García le llaman. Es para que no te afecte el ir y venir al. No tengo déjà vu de esto, entonces. No lo mencioné el líquido, perdón. Sí. Es de Eugenio Gaspar, la obra, perdón, si lo tenía que mencionar. Ujú. Y sí, le ganó un poquito a H.G. Wells en la obra, pero Como 60 años nada más. es del 887 esta novela. No, Eh, el libro de H.G. Wells es sí. del 50 y algo. No, no es cierto. Mentira, mentira. La que es del 50 y algo es el cuento de Ray Bradbury. Ajá. La novela de H.G. Wells es de 1895. Ve, Es sí, 8 años. 8 años nomás. Y aún así, pues la que más se le conoce es la máquina del tiempo de H.G. Wells, la anacronópete, pues no tanto. Pero tiene un nombre curioso, me gusta. Sí, la verdad. La historia en sí es, pues, para la época era revolucionaria, era muy, muy guau. Digo, la vemos ahorita y son nada más 2 saltitos en el tiempo lo que da. Sin mucha gracia, pero marcó mucha. Era muy ignorante. Pues es que no, a lo mejor bueno, también porque no tuvieran la, la imaginación que tenemos ahorita para todas las posibilidades. Como dice, por ejemplo, en la máquina del tiempo, ¿cuál era su objetivo? Salvar a su prometida. O sea, te das cuenta que con una máquina del tiempo puedes hacer muchas cosas más que salvar una vida y la verdad se enfocan en eso y te quedan cortitos. Bueno, aquí también entre las historias que tienen esta premisa de que viajar al pasado y el cambio más mínimo afecta al futuro, Ujú. está el cuento que les mencionaba de Ray Bradbury, que es El ruido de un trueno, en el que una empresa en el año 2055 hacen safaris en la época prehistórica. Entonces, la premisa de su negocio es que llevan a las personas al pasado para matar a un tiranosaurio Rex que ya está moribundo. Entonces, ellos pues, le disparan, se toman la foto de rigor, recogen sus balitas y se van de regreso al futuro. Aquí lo que mencionan es que está completamente prohibido intervenir en esa época porque cualquier cambio, por muy mínimo que sea, va a afectar el futuro. Entonces incluso tiene hasta su caminito que flota a 10 centímetros del suelo para que no pisen la tierra, pero nuestro protagonista se sale del camino,
cuando llega a su tiempo se da cuenta de que mató a una mariposa y eso desencadenó cambios leves, algo así como el cambio en la escritura y cosas así. Pero así que cada cambio va afectando de manera distinta y manera insospechada. Y eso también lo vemos, Fer, en una de tus series favoritas, Los Simpson. Ah, sí, cuando mata a un mosquito y Flanders gobierna el mundo, o hizo una planta y luego llueven. No, el que me encantó fue cuando llega y pregunta por una rosquilla Ajá. y todos, ¿qué es eso? Y hasta hace su drama y se va, y entonces empieza a llover y llueven rosquillas de gas. No manches, se hubiera quedado ahí. Y luego en el último futuro en el que se queda, creo que son como mutantes, ¿no? Marsh y los niños. No me acuerdo si sacan lenguas como de sapo. Y Homero se queda así como que, pues bueno, ya que. Peor podemos estar. Oigan, pero dentro de este tipo de viaje en el tiempo en el que reescribes la historia, al fin de cuentas la persona que le reescribe es consciente del futuro pasado que había antes de reescribir la historia, ¿no? Ujú. Fíjate que ahí te lo manejan dependiendo de la película. Por ejemplo, en El efecto mariposa, si cuando él hace un cambio en el pasado, regresa al futuro, él tiene sus recuerdos normales, sus recuerdos que ya existían, y se le vienen los nuevos. Que de hecho esa es la principal temática de la película, porque tiene un cerebro con información de 60 años cuando él solo tiene 20. ¿Por qué? Porque ya hizo 2 viajes al pasado, que también era lo que hacía su papá y por eso lo trataban de loco. Ujú. Esa es una. La otra es que muchos manejan es, ya lo cambié, me tengo que aprender lo que pueda de esta línea de tiempo, pero yo recuerdo la mía a la perfección. Y la otra, que muy rara vez se ve, la verdad, que el viajero se ve afectado. Que llegue a su época, se reescriba y ni él lo note. Eso, la verdad, creo que no tengo un ejemplo de donde se haya visto eso. Pero no sería una paradoja que estando en una línea de historia reescrita puedas recordar una que ya no existe. Pero para eso están las líneas de tiempo alternas. Pero O entonces, sea, la línea de tiempo alterna provoca una línea donde pasó un suceso del que tú lo provocaste, y tú tienes una línea de tiempo donde no pasó. Tú adquieres el conocimiento de esa línea de tiempo, pero las dos líneas de tiempo existen sin problema. Tú eres el raro que está ahí con conocimiento de 2 líneas. entonces podríamos decir que en una línea de tiempo así, o más bien todo aquel viaje de tiempo en el que el viajero pueda recordar, pues realmente corresponde al universo de realidades tangenciales. Sí, es una anomalía. Sigue siendo una anomalía que pueda recordar 2 líneas de tiempo. Pero también hay otro punto. O sea, si tú recuerdas otra línea de tiempo, no, tu recuerdo no puede afectar ni el presente ni el futuro. Yo lo veo similar. Tú piensas en una decisión que tomaste hoy en la mañana. Ahora, a partir de ahí empieza a imaginarte la posibilidad, desarrollala. Sería lo mismo. Tienes en tu cabeza una línea de tiempo que no estás viviendo y no afecta en nada a la actual. Ahora sí que básicamente esos recuerdos se convertirían como en el hubiera. Y exactamente, hasta en imaginación, Y yo creo que incluso el protagonista podría llegar un momento en el que simplemente los olvidara. que también hay otras literaturas donde te lo muestran, que empieza a olvidar su línea de tiempo original. Pues yo creo que va más por ahí, ¿no? Porque yo creo que si recuerdas la línea de tiempo, a fuerzas estamos hablando de líneas tangenciales. Ujú. Líneas tangenciales que se está arreglando. ¿Cómo? Que él olvida la línea de donde venía. Ujú. Es la forma del universo de pues cuadrar todo otra vez, porque es un desequilibrio. Y pues bueno, entonces ya creo que hemos tratado un poco ambas variantes. Esta de que cualquier cambio que hagas va a afectar tu futuro inmediato, con Volver al Futuro, que Marty impide que sus papás ¿Se conozcan? se enamoren, se conozcan, y él poco a poco va desapareciendo de la foto familiar. Pero existe la otra versión, que es que se crea pues, el universo alterno, un universo paralelo. Mencionó, por ejemplo, Fer al inicio la saga de Cell y de los androides en Dragon Ball Z, Uh-huh. que yo creo que ha de ser frustrante para, por ejemplo, Trunks en este caso, que él viaja al pasado para prevenir su futuro y cuando regresa se da cuenta de que da lo mismo, de que siguió todo igual. Y creo que Cell lo Sí. mata.
En una lo mata de hecho ahí crea otras dos líneas de tiempo, porque al momento de que se lo mata y vuelve al pasado, crea la línea donde él fue, qué chido, y luego la otra donde él mata a Cell, entonces está creando una línea en el pasado donde el Cell nunca llegó. Sí. Y ahorita estoy pensando, creo que sí se toca en el momento de que Hermione usa el giratiempo en Harry Potter, pero no estoy seguro de que en esta otra variante, bueno, en todas las variantes en general, cuando viajan al pasado, el protagonista, al viajar al pasado, vive más días en el pasado, o, bueno, dependiendo de cuánto tiempo esté allá, pero cuando regresa a su futuro, lo normal es que regrese al segundo siguiente de que se fue, o a los pocos minutos, a lo mucho. Sí. Pero entonces el protagonista tiene que regresar ya envejecido. No Sí. me acuerdo en dónde leí que Hermione, el año en el que estuvo usando el giratiempo, envejeció el doble de lo que envejecieron sus compañeros. Sí, porque Ella vivía repetía todos los días, vivía dos veces. o tres veces, incluso algunos. Dependiendo de las materias que estaba cursando al mismo tiempo. Entonces sí, digo, eso creo que rara vez lo he visto. Pero bueno, aquí entra un factor, es un mundo mágico. En la mayoría de las series o animes donde usan magia para viajar en el tiempo se empalma. Bueno, entonces, pero técnicamente el tiempo sigue pasando igual. Si tú vas al pasado, sí, pero por 10 días ejemplo, al pasado, regresas y esos 10 días ya los envejeciste. O sea, tu cumpleaños se va a cambiar de tiempo. tu reloj biológico ya está adelantado, pero volvemos, en muchos de los que te manejan magia, regresas a tu tiempo y tu cuerpo se alcanza con el cuerpo de esa época. Lo único que cambia es tu conocimiento que adquiriste del viaje. No lo explican de forma científica, pero te lo manejan así. Yo creo que no tiene tanto que ver con la magia. Creo, por ejemplo, simplemente en el caso pues, de Harry Potter, es que ellos tenían que estar en tal punto, que es en donde desaparecieron, para que sus cuerpos se empalmaran y ya no hubiera tanta diferencia. Pero, por ejemplo, tú puedes viajar con el tiempo al pasado, te quedas viviendo un año en el pasado, y cuando regresas en la máquina del tiempo a tu tiempo normal, ahí ya envejeciste un año. Digo, ahí sí se debería notar la diferencia en el tiempo vivido. Pues es la paradoja de los gemelos. O el experimento de los gemelos, ¿no? El experimento de los gemelos. Que tomas a dos gemelos, mandas uno al espacio, y después de un tiempo van a llegar y uno va a estar, el que se quedó va a estar más viejo. Ya es ahí entrar en conceptos de se me fue la palabra. Suele pasar. No importa, que es lo peor que puede pasar, que regrabemos, no le hacen. No, ya no. Es que es muy difícil porque dentro de tu sistema, ¿no? O sea, en teoría el tiempo sigue transcurriendo, pero dentro de tu sistema transcurre de otra forma diferente. Pero ya depende de la forma en la que te mueves y la velocidad y la dirección. Y entonces, realmente en ciencia ficción creo que lo usan a su conveniencia, ¿no? Es que depende, por ejemplo, es muy diferente el viaje en el tiempo que usan en Dragon Ball al que usan en Avengers, por ejemplo, en Endgame. Porque en Dragon Ball Trunks sí envejece, o sea, Trunks... Exactamente. Trunks regresa... al futuro con el pelo largo, de que estuvo un año en la cámara del tiempo. O sea, sus procesos biológicos se desarrollaron normalmente. Pero también ponte a ver algo, bueno, en cuanto a Dragon Ball, lo que es el paso de los años les es irrelevante. ¿Cuándo has mencionado, pasaron 10 años, o qué año es? Nunca. Bueno, ellos les vale mal. En Dragon Ball se mueren como si fueran a la tienda. Así es. No, y ese aspecto, o sea, la verdad, en Dragon Ball, el que envejezcan, el que cumplan años, el que les es irrelevante. Nunca han hecho mención en ese aspecto. Y lo mismo pasa con los cómics, digo, al final Iron Man, el Capitán América, el Hombre Hormiga, siguen teniendo los mismos años que tenían en los años 60. Lo cual en algún momento va a causar conflictos porque siguen, por ejemplo, la historia del Capitán América está completamente ligada a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que van a perpetuar su... O sea, conforme vayan pasando los años, lo van a descongelar en la época en la que... En la época actual. O sea, por ejemplo, cuando salieron los cómics en los 80, ¿qué duró congelado? 40 años. En las películas del universo cinematográfico duró 60 años. O sea, nada más lo descongelan a la época cuando vuelvan a hacer un reinicio. Como Walt Disney, lo descongelan cuando sea necesario. Exacto, como el niño de Movimiento Naranja. También. Ese es un... Justamente acabo de ver un video de los güeyes de Nuevo León y dije, ese niño no ha crecido, ¿qué le dan? No, ¿qué pasaron? ¿3 años?
Ponte nuevo, ponte león. No, Ponte nuevo, Ponte- león. Ay, no. Mira, fosfo. ay, no. También, no sé si llegaron a ver una serie buenísima del 2004, 2005 que tuvo un final de la fregada, Lost. También No. tiene viajes en el tiempo y también crea líneas paralelas. Una línea en la que nunca se estrellaron en el avión y otra en el que eran sobrevivientes ya en el futuro. Yo la verdad dejé de ver esta serie como en la tercera, cuarta temporada, pero sí estoy consciente de que al final todo el mundo me decía que era malísimo y me dan ganas de verlo nomás para ver si en verdad es tan malo, pero luego digo, ¿y si sí? Y van a ser como 60 horas de mi vida perdida. Tiempo es Ah, relativo. Como 10 temporadas, ¿no? De esa. Son Sí. 6, creo que la última es la sexta. ¿Sí? Pues solo tienes que aventarte 2 o 3 más. Ah, ¿Qué más da? Poquito. Si ves Dark, que no ves esa. pero Dark es muy buena. No te metas con Dark. Ok, no me meto con Dark. Y oigan, otra también que tiene universos así paralelos, la saga de cómics, que realmente solo son 2 cómics, X-Men, Días del Futuro Pasado. Y la película. No tan buena, pero la película. A mí se me gustó que le dieran un final feliz a la primera generación de X-Men, a Wolverine, a Jean Grey, a los originales pues de las películas, de la trilogía original. Eso sí me gustó. A mí lo que me encantó fue, ya ves que en la primera, cuando empieza la película que llegan los centinelas, literal matan a todos, o sea, masacran a todos. Me encantó este tipo de no crueldad, pues, pero que lo mostraran tal cual es, antes de que viajaran al pasado. Y también cuando están peleando contra los centinelas, la misma, o sea, que empiezan a masacrar a todos. A todos, sí. Incluso Magneto ahí todo viejito cuando junta para armar la fortaleza, o sea, no está. Que de hecho, con esta película podemos considerar las dos opciones, que se crearon las líneas paralelas, una en la que ocurre lo que pasa en X-Men 3, la última batalla, ¿Mm? y otra en la que terminan viviendo felices para siempre mientras están la primera generación, o sea, los jóvenes, pues. Y la verdad, yo prefiero el final Feliz. el final feliz que borró a la otra película. La verdad, la tercera película de la trilogía original es mala, no me gustó. Fíjate que en general esa trilogía en general toda la saga de los X-Men llevada al cine, salvo la primera película que se me hace aceptable, yo la detesto. Fíjate que la 2, X-Men 2 es muy buena, está casi el nivel de Spider-Man 2. Y las dos igual son tan buenas que las terceras partes pues ya fueron A mí lo malísimas. que me molesta de esa saga es que parece que se debería llamar Wolverine y sus compas. Bueno, sí, Guepardo y sus amigos. Sí, o sea, de hecho, Guepardo. me molesta el maltrato que le dan a Cíclope. Sí, en especial en la tercera Sí, película. en la tercera. Pues básicamente en toda la saga es un... Que de hecho, Luego se lo echan, o sea. sí, porque el actor tenía que grabar la de Superman Regresa, creo. No, Superman Más va, se encuentra con Jean y ya. Nada más te dicen que lo mató. Pero nunca lo desarrolla, nunca se convierte en ese No. líder, en esa conciencia de los X-Men. Es un... Pues no, es que es lo que pasa con todo este tipo de películas, son tantos personajes. Y es que la verdad, no hay personaje malo. el Nada más carismático era Wolverine. Sí, o sea, le dieron demasiado peso a Wolverine, pero creo que pues desaprovechó una oportunidad ahí muy buena de dar desarrollo a otros personajes. Y más Cíclope, que tiene una saga muy padre cuando se convierte en Cíclope Fénix. Ya. Es una chulada. Que no me hables de Fénix, porque la última de Dark Fénix está de la chingada. Pero la saga de los cómics es no. buena. No, la saga sí, la Sí, película sí. está del asco. Sí, de hecho, cuando vi WandaVision no dejaba de pensar que Wanda es como el Fénix del universo Marvel. Es igual, la caótica, la poderosa. Y bueno, entonces, en esto de las líneas paralelas, antes de que se me vaya el rollo, ¿Eh? en los cómics viaja esta Kitty Pryde, viaja al pasado. Que nunca explican por qué. Creo que es parte de su poder. De atravesar. Ajá. Sí, no me acuerdo cómo lo acomodan, pero lo explican. O sea, en la película nomás te dicen, ni siquiera te dan explicación. Que es por su poder. Si atraviesa paredes, atraviesa espacio-tiempo. Exactamente.
De hecho, creo que es una evolución de sus poderes similar a la que tiene Phoebe en Hechiceras, que cuando Bueno, viaja, llega el momento en el que puede proyectar, o sea, que su visión es una proyección astral de su ser. por eso, pero también cuando viaja al futuro, tiene un poder en el que le da como choques eléctricos en la cara. Canaliza la emoción de la persona y la regresa provocando un shock. Bueno, pero es una evolución similar que Eh, explican en los cómics, algo así. ah, Total eh. que regresa al pasado, en las películas es Wolverine, porque pues es el carismático de todos los actores. Y nomás te justifican que es el único que aguanta el proceso. Ajá, exactamente. Porque el Que le dieron adamantium una justificación chida. es mágico, Y pero al final de los cómics, está Kitty junto con los X-Men del pasado, logra evitar que maten al senador Kelly, pero pues su futuro sigue siendo el mismo. Entonces, al futuro de Kitty, en donde los centinelas están esclavizando a todos los mutantes, se le conoce como la Tierra 811. Es que siempre te han manejado Marvel que cambien o algo, sigue existiendo esa tierra. También DC tiene lo mismo, ¿no? Incluso se vio en el de Crisis en Tierras Infinitas. No, ese ya estuvo. No, por eso, tiene su saga de cómics, ¿no? De Infinity Sí. Earths. que de hecho es dentro de los cómics es esta saga de las crisis de las tierras infinitas es como el primer antecedente de este tipo de escenarios de De multiversos. posibilidades de multiversos donde existen varias versiones de la Liga de la Justicia, ¿no? Una donde se volvieron completamente autoritarios y son quienes rigen el gobierno actual. Como tiene que ser. Uno donde donde la Segunda Guerra Mundial lo ganan los nazis, entonces la Liga de la Justicia es nacionalsocialista alemana. Está bastante chido el diseño de los Pues, trajes por ejemplo, está la película de Flashpoint Paradox. también. Que también ahí es un pequeño gran detalle, por ejemplo, de Superman, donde no cayó en la granja, cayó a mitad de la ciudad, entonces automáticamente el gobierno se hizo de él. Y pues todo lo que se desarrolla. Más aparte, la pelea entre Amazonas y Atlantes. También hay un Superman ruso, hay una versión en donde Superman cae en la URSS. Entonces, Y lo cría la URSS. lo cría la URSS. Entonces, pues obviamente la Unión Soviética gana la Guerra Fría y se impone el socialismo en todo el mundo. Tiene DC muchas De hecho, variantes ahí. en la primera película de Superman es en la que vuela como que en sentido contrario y regresa en el tiempo para evitar que muera Luisa Lane. Sí, Ah, la de Christopher Reeve, ¿no? sí. Que también le tiran mucha carrilla de eso en parodias. En la casa de los dibujos la tiran principalmente. Y creo que Flash Sí. hace lo mismo, ¿no? Bueno, él no regresa la rotación de la Tierra, él sí viaja al pasado. Él rompe la velocidad de la luz para poder moverse a través de diferentes espacios temporales. Hay un bonito, haz de cuenta, imagínense un reloj de arena, donde el punto del medio es la velocidad de la luz. Entonces, conforme tú te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se hace más lento. Si tú pasas la velocidad de la luz, el tiempo va para atrás. Así me lo llegaron a explicar una vez en la escuela como forma simple y bonita. Sí, lo que pasa es que se decía que se supone que la velocidad de la información viaja a la velocidad de la luz. Bueno, es la velocidad a la que la procesa nuestra mente. Porque nosotros tenemos ese como restricción, ¿no? De no poder salirnos de nuestra experiencia sensorial a la forma en la que percibimos el tiempo. Entonces, la forma de poder hacerlo se supone que es alcanzando la velocidad de la luz, pero es todo un Ya es más. Así que quieren viajar al pasado, corran en chinga. Corran en chinga. Pero de hecho en la última película que salió, que es la de Dark Apocalypse de DC, Guerra de Apocalipsis. ¡Ah, está hermosa esa cosa! una chulada. Una chula. Pues vuelve a reescribir el tiempo Flash. Sí, o sea, porque, o sea, sí ganan la guerra, muertes a lo que sigue. Pero se dan cuenta Darkseid, que lo que lograron pues, ya está bien. Ya la Tierra está en la perdición, entonces, vas, güey, órale. Más todos los que murieron y las modificaciones que sufrieron algunos, como la Mujer Maravilla. O la Tierra que ya le habían sacado la magma del centro. No muchos spoilers porque es nueva. Muy buena película, por cierto. Muy buena película, la verdad. No tocan el tema de viaje en el tiempo, más bien nada más tocan el tema de futuro distópico. Que no sé por qué no lo tocamos en el capítulo de futuros distópicos. Porque era de robots. Y... ¿qué va?
Así a veces uno se pierde en el cyberpunk, pero hay otros tipos de Sí. distopías. Exactamente. Y precisamente creo que es en la de Flashpoint donde Flash convive con la versión de Batman en la que Es su papá. es su papá, ¿no? Que Donde en vez de que mueran los papás, se muere él y su... no muere el hijo, Muere nada más muere el hijo. Bruce. Ajá. La mamá se vuelve loca y se convierte en el Joker. Y el papá se Y el vuelve papá. Batman y usa armas. Le vale él sí mata gente. Sí, es un pinche Batman acá. Me encanta cuando sale la versión Harley Quinn que Jojo. Me encanta, o sea, pura versión alterna, muy chida. Que pero de hecho también es un Batman más de una época más antigua. Por También. lo mismo. Más viejo, más antiguo, más agresivo. Y la parte esta de la carta que Ah, le manda- que sí. le manda su carta al papá a Bruce. Es que es la única escena donde Batman se quiebra, ¿no? Dice, Sí. le da las gracias a Flash. Muy recomendada esa película. Ahorita, escuchando de superhéroes que viajan en el tiempo, las chicas superpoderosas, hay un capítulo en el que viajan, pero creo que al futuro, ¿no? Y después tienen que regresar. Ellas a lo que se entiende que les pasa es que rompen la barrera de la luz y se quedaron suspendidas en el tiempo. 50 años. Por eso dicen que desaparecieron 50 años. No es tanto como que dieron el salto y regresaron, sino simplemente se quedaron 50 años congeladas y todo lo que pasó en la historia. Y luego sí ya vuelven al pasado. Pero bueno, desde hace rato estaba pensando, pero eso de viajar al futuro, ¿la criogenización podría considerarse como viajar al futuro? Digo, al final el cuerpo está inconsciente, se duerme envejece. En el 1960 como Walt Disney y despierta en el 2100. Digo, sería como si hubiera viajado al futuro. Sería un tipo de viaje, pero como, pues sí, ¿no? Entonces, mientras tu cuerpo no avance en el tiempo, sí. Es que volvemos a hablar del tema de la conciencia y de nuestra percepción. Exactamente. Dijo que Rola, si te criogenizan y te quedas en ese tiempo sin conciencia y despiertas, a lo mejor tú no te vas a dar cuenta de esa diferencia de tiempo. Para ti va a ser como si te hubieras dormido y despertado y no pasó realmente mucho tiempo. Pero pasaron 10 años y no envejeciste, como pasa a lo mejor con los pacientes en coma, pues a ellos no. Fíjate que hace tiempo leí una especie de creepypasta de criogenización y el tipo dice que pues se iba a poner se iba a criogenizar y su plan era dormirse 100 años, despertar un rato, ver cómo estaba la civilización, volverse a dormir otros 100 años. Entonces dice que la última vez vio que la humanidad estaba siendo atacada por extraterrestres. Entonces le dio tanto miedo que en chinga se metió a su máquina criogenizadora. Pero dice que tenía tanto miedo que se le olvidó programarla 100 años. Entonces él estuvo dormido hasta que se le acabó la batería. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? No dice cuánto, pero dice que se despierta y se da cuenta de que se durmió hasta que pues, ya no había energía eléctrica en el planeta. Ya todo era un páramo, ya no había personas, él era el último y ya ni cómo seguir dormido. ¿Y qué haces? Y es algo, por ejemplo, en la serie de Dark. Yo sé que Fernando no la ha visto, no le gusta, y creo que Joseph tampoco la ha visto. Creo que tengo el déjà vu de que en algún momento les hablé sobre los fans mamadores que decían, no la van a entender, no es para cualquiera. Pero pues no, realmente la serie se explica por sí sola. Y aquí hay una parte en la que viajan tan al pasado que se dan cuenta que no tienen el material que se necesita para hacer la máquina del tiempo. Eso lo he visto en memes. Entonces, yo creo que es los riesgos, ¿no? Porque uno cuando escucha o lee sobre viajes al pasado, da por hecho que la máquina tiene batería y que le va a permitir el viaje de regreso, cuando realmente lo más probable es que se quede sin energía o que llegues a un lugar donde ni siquiera puedas ponerla a cargar. Pues lo que le pasó a Marty en Volver al Futuro. Su máquina utilizaba plutonio, que incluso en el 85 era difícil de conseguir. El Doc se lo robó a libanos, me parece. Terroristas, ¿no? Libios. Sí. Y en el 55, ¿qué tuvieron que usar? Un rayo, que afortunadamente sabían dónde iba a caer, pero de ahí en más, pues, ¿cómo la energizan? Ahora imagínate, vete 100 años más al pasado, o simplemente en la 3 donde viajan a los 880, donde ni gasolina hay. Al western. Exactamente. Sí, pues eso sería otra paradoja, ¿no? O sea, bueno, no sé si paradoja, pero sí la situación ahí. Yo me pregunto, ¿cuántos viajeros en el tiempo se han de haber quedado atorados? Porque, no sé, digo, a lo mejor no en 100 años, no en 1000, pero yo sí digo que en algún momento lo van a poder descifrar.
Pues ya ves que dicen que si existe esa explicación de que si se pudieran dar los viajes en el tiempo, pues ya habríamos conocido gente que viajó. Mm, Sí y no. Aunque sí, yo Porque te voy sé a que decir algo. A lo mejor nosotros estamos en una línea de tiempo mala. Alguien del futuro ya viajó, creó una nueva. A mm. nosotros nos dejan morir, o sea, nos dejan en la misma que estamos. Hay un capítulo de La Dimensión Desconocida Ujú. en la que el protagonista viaja al pasado, pero ya por X o Y razones, él se propone no interferir. Y él se queda a vivir pacíficamente en un tiempo pasado sin interferir. Él sabe, por ejemplo, que va a haber un incendio en la escuela y se aguanta para dejar que el incendio siga, porque no quiere cambiar el futuro. Entonces, igual si existen viajeros en el tiempo, ¿quién les asegura que van a decirlo? Capaz de que dicen y el gobierno en friega se los lleva al área 51 allá en Estados Unidos. Mira, lo peor que puede pasar es o te tiran a loco. Lo mejor que te puede pasar es que te tiren a loco. Lo peor es que te lleven al área 51. O a lo mejor que digan que vienen de un país que no existe, como el que mencionaste del hombre El hombre de de Tauret. Tauret. Que automáticamente digo, lo detuvieron por documentación falsa. Y Que desapareció. y desapareció sin explicación. O el otro caso de la chava que afirmaba que su marido había muerto hace unos años y ella ya tenía una relación con un vecino y de repente un día despierta y su marido no está muerto y al vecino ni la conoce. Y ella afirma que viene de otro universo. o el ejercicio de este tipo de viaje. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, alguno de ustedes despertara en el 2006, ¿no? O sea, eres tú, eres la misma persona, no es porque sería un tipo de viaje diferente, porque volverías a ser ese adolescente en mi caso yo tenía 15 años, Ujú. este, pero recuerdas todo el futuro, o sea, Pero sabes, yo creo que al final, después de un rato, vas a terminar olvidando el futuro. ¿crees? Sí, yo creo que al final va a quedar como un mal sueño. De hecho, acabo de leer unos cuentos para un curso que estoy tomando. Ujú. Uno es se llama La Niña Verde. No tiene nada que ver con viajes en el tiempo, pero es como que el ejemplo de esto que te digo. Porque es una niña que aparece junto con su hermano en la entrada de una cueva, tiene la piel verde, dice que viene de un país donde no hay sol. Y la niña pues crece y hasta incluso por la luz del sol y con el paso de los años, su piel empieza a perder el color verde y ella se empieza a olvidar que vivió en algún momento en las cuevas, en una civilización desconocida. Entonces, yo creo que eso es muy posible que pase, tanto para las personas que viajan al pasado y se quedan a vivir ahí, o como tú dices, que un día despiertes y estás en el 2006. Yo creo que todo esto que viviste en ese periodo de tiempo simplemente se va a convertir en un sueño y lo vas a ir Sí. olvidando. Y quizás llegues a tener algún déjà vu. De hecho, estoy como que recordando una historia, pero no, es que la tengo en la mente, pero no logro identificar cuál es, porque sí pasa esto de que a lo mejor que conozcas a una persona que conociste en estos años que estuviste en el futuro o en el pasado, y que tú tengas la sensación de haberla conocido antes, pero no sepas de dónde. A lo mejor la conociste en todo ese futuro que borraste de tu memoria. Esa es la de... bueno, pasa en la de Erased, en Eso el no lo he anime. visto. ¿No la has visto? Ah, esa es muy Es que buena. le iba a empezar la semana pasada, pero se me atravesó la Liga de la Justicia y ya no pude. No, véanlo, pero el anime, luego vean la versión de Netflix. Sí, ya les había platicado más o menos de qué iba, ¿no? O Sí. sea, el chavo viaja cuando era niño y tiene que resolver un misterio que le afectaba en su futuro. Pero sí, digo, ese es mi punto, que, ok, despiertas en el 2006, pero después tú olvidas todo lo que viviste en estos 14 años, 15. 15 años, y de repente conoces a una persona que habías conocido en el 2016 y tienes el déjà vu. A lo mejor ya regresaste al pasado y por eso es el déjà vu, o a lo mejor lo soñaste, que vendría siendo lo mismo. Ujú. Sí, bueno, ese era mi punto. Ok. Yo tengo otra, es recomendación y es otra teoría muy buena que incluso se empalmaría un poco con Avengers Endgame Tenemos que y, hablar ahorita después de eso de Avengers. y el final de Agents of S.H.I.E.L.D. porque también utilizan el reino cuántico para viajar en universos alternos, al pasado y en universos alternos. Esta serie es española, está en catalán, me parece. Se llama, bueno, la voy a decir en castellano porque no sé cómo se pronuncia, si no te hubiera conocido.
así de grandes rasgos, el primer capítulo es un hombre, se llama Edward, tiene su esposa, Elisa, y sus 2 hijos. Tienen un accidente, muere la esposa, los hijos, obviamente pues él cae depre, todo el show. Conoce a una científica llamada Liz Everest. Esta científica le propone que se preste para un experimento. No lo va a mandar al pasado, lo va a mandar a realidades alternas. Es un aparato que se le introduce en el cuerpo, tiene 2 botones, típico ir y venir. Él piensa en una decisión que se tomó y lo lleva a un universo donde esa decisión fue como él la pensó, pues, o sea, si yo desayuno cereal y desayuno otra cosa, voy a ese universo. La serie tiene 3 años, la verdad, es de Netflix. No les puedo dar muchos spoilers, la verdad es muy buena. Toca un poquito el romanticismo, lo que les mencionaba de cuando el amor es quien es. Pero hay una explicación que te da la científica porque en varios capítulos él puede pasar en una línea de tiempo 2 días, llega, regresa, y aquí pasaron 6 meses. Incluso en una ocasión él fue y se estuvo creo que una semana, regresa y no, es que pasaron 20 minutos. La científica se lo explica de una manera muy, muy interesante, que es, tú imagínate que vamos a seccionarlo por décadas. Vamos en un tren donde cada vagón es una década. Ujú. Ese dispositivo lo único que hace es, a la par va otro tren, nada más saltas al otro tren. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor tú estás saltando en el vagón de los 2000 y ese tren va más rápido. Entonces tú saltas y caes en el vagón de los 80. Ah, Y como ese vagón va más rápido, a lo mejor ahí pasas 10 minutos y al momento que tú regresas a tu vagón, aquí ya pasaron 6 meses. O el caso contrario, tú saltas a otro tren que va ligeramente más rápido o más lento, entonces a lo mejor tú caes ayer de esa realidad. Y entonces cuando tú regresas, estuviste allá un día, regresas al mañana de tu día, pero en realidad ya es del tren al que caíste era tu hoy, más o menos. ok. ¿Sí? Entonces te explica de esa manera por qué a veces se iba 20 minutos y regresaba y pasaban 6 meses, o se iba varios días, una semana, y habían pasado 20 minutos aquí. También hay capítulos en los que él se va y cae en los 70s, cuando apenas está conociendo a su esposa. Entonces, está muy interesante esa serie, en ese aspecto, te lo dan un aspecto un poquito más científico, te reviven la historia de ellos 10 veces mínimo, desde que se conocieron de niños, porque es la típica que de niños se encontraron en una fiesta y no se volvieron a ver hasta la universidad, que fue cuando empezaron ya a salir. Pero no te hartas, no te cansas, porque te cuentan un mínimo detalle y te dan todo el efecto mariposa. Porque de eso se trata él. Aquí toma esta decisión y ¿qué pasó? Aquí toma esta decisión, ahora ¿qué pasa? Está corta, son 10 capítulos, 40 minutos cada uno. Te quedas con ganas de más y al mismo tiempo dices, no, que ahí la paren porque la van a cagar. Y ya son 3 solamente. Bueno, se acaba de salir hace 3 años, pues digo, a lo mejor puede salir una cuarta, ¿verdad? ¿Una cuarta qué? Temporada. No, es una temporada. Es una... Ah, ¿solo una? Es solo 10 capítulos. Salieron del 15 de octubre al 17 de diciembre del 2018. Me quedé con la idea, como dijiste que salió hace 3 años, dije a lo mejor siguen pasándola. No. Pero, Pasaron, ya. Llegó al final, capítulo 10. ¿Quieres más? Porque pues las posibilidades son infinitas. Pero al mismo tiempo dices, no, más la cagan. No, sí, es que, no sé, digo, ahorita mi referente de viajes en el tiempo es Dark, y ahí sí estoy satisfecho con el final. Fueron 3 temporadas. Sí me hubiera gustado ver más, pero yo creo que se terminó en el momento justo. Y otra recomendación, también un cuento que acabo de leer de un autor argentino que yo creo que muchos van a conocer, Jorge Luis Borges. Uh-huh. Tiene un cuento, se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Oh. Y uno de los personajes le explica al protagonista esto de los multiversos y le dice, hay un universo o un mundo paralelo o una línea temporal alterna en la que yo te disparo en la espalda porque somos enemigos. Hay otro en el que somos amigos y te ayudo en tu búsqueda. Y hay de otra hecho, en la que me da un infarto ahorita. Sí, te ponen a explicarle así todo al protagonista y hay una escena en la que el protagonista llega al jardín y ve que hay como que mucha gente a su alrededor, que no son más que las personas de otras líneas temporales conviviendo en un mismo espacio. Eso es Ricky Morty. Que realmente no hay nada más,
pero él ve que el jardín está lleno cuando en verdad no está lleno. Está muy, muy bueno ese cuento. Yo tardé bastante en entenderlo, lo tuve que leer muchas veces porque sentía que me perdía de algo. De hecho, sí le dije a mi profe que me costó mucho trabajo leer a Borges. Pero está muy bueno. De hecho, tiene muy buenos cuentos de literatura fantástica. De hecho, ahí me acordé una teoría que en algún momento leí que dice que si tú vas caminando por la calle, no sé, y te giras y te pegas con un poste, que ahí hiciste un cruce entre líneas de tiempo a una realidad donde el poste está milímetros más cerca que en tu realidad. Porque según eso, o sea, la teoría dice que el cerebro humano no es tan pendejo como para chocar. Pero uno sí. No, pero como hiciste un cruce entre realidades, que llegaste a una donde el poste no está donde tu cerebro cree que está, por eso Ah, chocas con él. esa teoría me gusta porque justifica mi La estupidez. pendejez. Sí. No queríamos decirlo, pero sí. No, pero hasta cierto punto dices, se entiende, digo, está como muy rebuscado para justificar que te estampes en un poste o que hagas una pendejada, pero... Ay, a lo mejor por eso chocan en los carros. O sea, ese carro no estaba ahí en en otra línea temporal. O estaba a distinta Cruzado. velocidad o a distinta distancia. Pero entonces, si por ejemplo fuera lo de los coches, serían dos líneas temporales que se juntan y se convierten en una sola. No, cambiaste de lugar en ese momento. Son tan parecidas. No, pero Ajá. creo que dice que se refiere a que Pero son porque- dos personas. Sí, las que porque chocan. habría las consecuencias en ambas partes de Ujú. ambas, Ah, sí, o sea... O puede simplemente que tú fuiste y chocaste y provocaste consecuencias a alguien que nunca cambió. Ah, Porque no es lo mismo que dos choquen a que tú choques con algo. muy cierto. también. Oigan, entonces podemos pasar a Avengers y sus extraños viajes temporales. No, son extraños, lo explican bien. Son Ah. paralelos, ¿no? Bueno, tangenciales. No, yo siento que hacen algo como lo que les explicaba con el tren. Ujú. Sí, O sea, caen en otra realidad en otra época, que es como un tren paralelo, pero va más atrasito. y que de eso se va a tratar la serie de Loki. Digo, al final vamos a tener a Loki ahí viajando Exactamente. de mundo en mundo. Exactamente. Que no sería el Loki original, sería un Loki bifurcado. Es el Loki del... Sí, el original está muerto y se va a quedar. Ujú. Pero, por ejemplo, Loki está en un universo en el que todavía sigue vivo el Capitán América. Thanos. En el que no, Thanos no está, porque el Thanos de esa época lo... El del 2012 no, eliminaron al No, del 2014. Ah, no es cierto, en el 2014. Entonces, y luego otra, es un Thanos que lo va a estar buscando porque le prestó una gema. Exactamente, ese Thanos no va a encontrar esa gema y va a estar. De hecho, no puede completar el guantelete del infinito en Pero esa. desde ella es una bifurcación bien grande porque Sí. primero lo va a estar buscando porque le prestó una y no va a encontrar la otra. ¿Y cómo viajó el Thanos del 2014 al futuro? Nebula le abrió Porque el se creó portal. un bucle. Pero no tenía que usar un traje especial. No, lo desarrolló con las partículas PIM, cubrió la nave. Con todas las partículas. le Pero alcanzaban para toda la nave. Obviamente de ahí las pudo desarrollar. Nunca lo detallaron a grande ciencia, pero es lo que te dan a entender. Tienen las partículas, recréalas para que la Mira, nave pueda entrar. Si somos muy quisquillosos y nos vamos muy específicos, sí tiene hoyos la historia Obviamente. ¿Es Endgame? Sí. Ajá, que se puede rellenar con buscándole un poquito de lógica, es una fumadita, todo. Una fumadita. Es que es simple, o sea, tienen tecnología alienígena. Nebula les dio las partículas PIM, las pueden replicar. Tenía acceso al traje, tenía acceso a la memoria de la otra, tenía las partículas, podrían recrear una protección para que la nave pasara. Y eso también justifica la rapidez con lo que lo hacen, porque es prácticamente. Bueno, técnicamente No, pues es pudieron que... haber pasado años sí. desarrollando todo y simplemente llegar en el momento justo. Exactamente, o sea... Una hora después de que regresaran los Vengadores. O sea, yo se lo di al 2014, a lo mejor en enero del 2014, y al que me traje fue al de diciembre del 2014, por lo que tardó en desarrollar. Sí, también, pues está la gema del tiempo, que no entiendo por qué en Infinity War Doctor Strange no hizo el truco de repetir el tiempo una y otra vez para alcanzar a Thanos, así como hizo con Dormammu. Porque no era conveniente. Porque en esa línea de tiempo iban a perder. Por eso, ¿qué le costaba repetirlo hasta que llegara el momento en que ganara? Así lo repitió con Dormammu una y otra Sí, vez. pero Dormammu vivió en un reino que no tenía tiempo. Si él repetía el ciclo, afectaba a todos. Por eso, tenía que afectar a todos. No, bueno, de hecho, técnicamente solo afectaría a los que están en el planeta en donde estaba él.
el rango que él quiera. Y Es que que Bueno, creo- pero también hay otra. Thanos ya tenía 4, 3, 4. es que realmente Posiblemente ya era inmune. nunca te explican si la cantidad de gemas que tú posees te hace Inmune a otras. inmune a otras, ¿no? pues no debería, porque Aunque, creo que todas funcionan independientes. Funcionan independientes, pero tienen el poder de darse en su madre entre ellas. aunque no recuerdo si utilizan una de ellas contra él cuando tiene solamente una parcialidad. Y creo que sí lo afecta, no recuerdo No, ahorita. ¿No? No usan ninguna. Lo más que llegan a usar es a Wanda. Mm. Y lo para, o sea, está destruyendo la visión y está parando a Thanos con la otra mano. Es mujer, puede hacer varias cosas. Es mujer, no hay pedo, no las critiques. Ámalas u odialas, pero no las critiques. ¿Qué otra cosa tienen los viajes de los Vengadores? Viaja, según yo, ¿quién es Scott, el Capi y Iron Man viajan en el 2012. Y Hulk. Y Hulk, sí, cierto. Sí, porque se encuentra con la hechicera suprema, que sabe que Doctor Strange va a ser el siguiente hechicero supremo, a pesar de que en su película no lo quería. Pues no lo quería, pero volvemos a ver, era parte del plan. O sea, el chiste, si después de su primera llega y, sí, vente, te acepto. No, el chiste era que el güey le sufriera. quisiera entrarle. El golpe de humildad. Exactamente. En algún momento hablaremos de cómo eso le faltó a Capitán Marvel. ¿Por qué? Porque ella no tuvo un desarrollo de personaje como el de ellos, porque la comparan mucho, porque dice, es que a Iron Man sí le perdonan su actitud así sangrona y pedante. Yo, pues sí, pero es que él recibió su golpe de humildad y cambió. Aunque en cada película echan para atrás. Cambió. Sí, digo, al final en Iron Man 2 pues hicieron su desmadre con el alcohol, que nomás lo pusieron a bailar y a tirarse pedos en armadura. Al ritmo de Daft Punk, por cierto. Y Pero de hecho también en la 3, o sea, en la 3 toda la evolución de Tony Stark se va al caño, ¿no? junto con su villano jodido, que tampoco sirve de nada. Sí. El tamarindo, Mandarín. El tamarindo. Que después lo corrigen, pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema y otra serie. Y otra serie. ¿Qué otros viajes en el tiempo? Pues creo que ya había hablado de él, que de hecho también lo mencioné en la emisión no oficial, no grabada de Universo Paralelo. Nunca me permitirán que lo olvide. No, ni en este ni en otro universo paralelo. Nunca he hablado a detalle de esta película, que de hecho es considerada una de las películas patrimonio de la cultura pop de Estados Unidos. Hace rato estaba leyendo. Happy Death Day. No. ¿No? No, de hecho es The Groundhog Day, o el Día de la Marmota. Sí, cierto, tú ya está. Que, pues para los que, como siempre he dicho, fueron niños de los 90, creo que sí recordarán que esa película no se pasaba. Bueno, sí recuerdo haberla visto en el Canal 5, que es una película del 93, pero también recuerdo verla mucho en canales de sistema de cable, tipo TNT y... De hecho, hace poquito fue el Día de la Marmota, el 2 de febrero, y hubo un canal de televisión por cable que la pasó 24 horas la película. Pero esa era de que si salía y veía su sombra, ¿no? Es la tradición, que iba a durar más el invierno. Algo así. Algo así. El punto es que esta película juega precisamente con esta situación que comentábamos hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si un día te despiertas en 2006? Prácticamente al protagonista le sucede lo mismo, pero con el mismo día. El problema de esta película a lo mejor es que tiene por ahí un toque de moralismo, porque la finalidad de que suceda todo esto del continuo bucle es que él cambie, ¿no? Porque es una persona pedante, arrogante, que siente que su carrera no avanza como es un meteorólogo de un canal de noticias. Entonces de repente, por ejemplo, le dejan la tarea de ir a cubrir el Día de la Marmota en una localidad cercana a Pittsburgh, me parece. Entonces se le dice, oye, ¿por qué voy a hacer yo semejante tontería, no? Si están rebajando mi trabajo. Entonces, pues va a ser esta cobertura del evento. Y pues es una localidad muy X de Estados Unidos, muy común. Él se queda y él está enamorado de su redactora, pero pues la ve como una mujer inalcanzable. Y precisamente lo curioso de esta película es que una vez que él se da cuenta que está repitiendo el mismo día, lo despierta la misma canción,
las mismas personas con las que convive lo dialogan con él. Entonces, pues de repente el primer día es un shock para él, ¿no? Porque pues, él es el único que él se da cuenta que es el único que se está dando cuenta de este fenómeno de bucle en el tiempo. Entonces, él empieza a utilizar estas cosas a su favor, ¿no? Porque pues como ya sabe los resultados de todos los eventos de ese día, empieza por ejemplo, hacer amistades, a mejorar su condición económica, o sea, día con día, ¿no? También es una parte chistosa porque tiene que retrabajar todo, cada día. Pero en ese proceso, él busca cosas, busca situaciones para saber sobre o situaciones, busca más bien información de su redactora para poder conquistarla. Y lo intenta muchas veces, pero en ninguna puede conquistarla. Porque en esencia, pues él no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo la misma persona, pedante. Y es donde les decía que esta película aplica el principio de Novikov, que dice que en nuestra percepción, el universo solamente avanza una vez que hagamos lo que el universo quiere que hagamos. Ah, ya. ¿Cómo es el principio de Novikov? Sí, el principio de Novikov. Ok. Incluso. Que estamos condenados a repetir los mismos errores hasta que aprendamos. Ajá. Obviamente. Que no Y cambiemos de algo. hecho también se supone que es una de las teorías que se cree que explica lo que sucede en Donnie Darko. Ah, O ya. sea, Mm. que en realidad en Donnie Darko se está viviendo un bucle en el que hasta que Donnie no haga lo que precisamente Fran el conejo quiere, Donnie no va a poder irse pues abandonar el mundo terrenal porque realmente ya está muerto. Entonces solamente está viviendo como este proceso de evangelización hasta que haga lo correcto y pueda ascender a la eternidad. Oh. El punto es que una vez que el protagonista, no recuerdo su nombre, por cierto, Bill Murray. una vez que Big Murray ya identifica, entra en depresión, ¿no? Porque no puede conquistarla, está atorado en el mismo día y dice, bueno, pues mi vida ya no tiene ningún sentido. Y está muy chistoso porque empieza a suicidarse de muchas formas diferentes. Se electrocuta con un tostador, se avienta de un edificio, choca. Está bastante padre, ¿no? Porque cada vez que muere vuelve a despertar en el mismo día, a la misma hora y con la misma situación. Entonces ya él de repente empieza a aprovechar esto para aprender clases de piano. O sea, obviamente pues cada día él le pedía a una maestra que le enseñara donde se había quedado un día antes, que aunque en realidad era el mismo día, ¿me explico? Ujú. Entonces él empieza como a evitar que gente muera, a evitar que, bueno, no bien que niños sufran accidentes, hacer como cosas buenas, aunque no puede evitar, por ejemplo, que un señor muera, siempre, cada día se vuelve a morir esta persona y es donde también la película juega con este concepto de que cuando te toca, te toca. Ujú. Y al final, cuando él logra esta como desarrollo personal, por fin logra conquistar a la redactora, terminan echando sin respeto esa noche. Y lo curioso es que ya al día siguiente ya despierta con ella, ya avanzó el tiempo, pero una vez que él consiguió esa como catarsis, esa reconversión, superación personal, sin coach. Ubico dos películas iguales. La Happy Death Day. Sí. No está pensando en esa. Y la de Tom Cruise, ¿no? No, una de. No. Ay, es este morenito que sale en. ¿Y dónde están las rubias? No me Ah, acuerdo el nombre. Déjenla busco un poquito, pero es la misma historia. El chavo despierta, de hecho, se llama Desnudo, la peli. No me ujú. acuerdo si se llama en inglés. Despierta el día de su boda, desnudo, en un ascensor, en otro hotel. Entonces, cuando llega, o sea, el chiste de la película es que se tiene que salir de ahí, pues todo el desmadre que está desnudo, llega a la boda y, y cuando suenan las campanas reinicia, o sea, se regresa a cuando está en el elevador. Y conforme va repitiendo el mismo ciclo, pues en primera se va dando cuenta que su esposa está decepcionada de él, que es un inmaduro, va viendo por qué terminó en el hotel. De hecho, llega un momento en el que se está peleando con un chavo. Imagínense cuántas veces ha repetido el día, que la pelea son unos 12, 15 golpes, que él ya esquiva sin problema. O sea, cuántas veces repitió ese
ciclo. No te muestran todo, muchos te los dan como indirectos de que ya pasó. Llega el momento en que ya le vale más de la boda y se va a cotorrear en lo que se le repite el día. Hasta que volvemos, hace lo correcto. Hace lo que... Porque incluso ni siquiera es llegar a la boda su correcto, pues, o sea, no es lo que tiene que hacer. Tiene que desenmarañar todo el misterio del por qué está ahí, que está relacionado con su relación con su futura esposa, su relación con su futuro suegro, el ex de la esposa. O sea, es una historia que al final colapsa y tiene un porqué. Había otra serie, esta era creo que de Disney, no me acuerdo, El Colegio del Agujero Negro, no sé si lo llegaron a ver. Sí. Hay un capítulo en el que, ya ven que cada capítulo pasaba un evento científico como exagerado. En este capítulo era Cornelia se llamaba la chava, una morenita. Era muy perfeccionista, muy estudiosa, muy todo el show. Ella empieza a repetir el mismo día, una y otra vez, y conforme avanza el día, pues ella quiere hacerlo perfecto, o sea, no quiere que le falte ni un lápiz, no quiere faltar ninguna clase, contesta todo bien. Entonces se vuelve más problemático porque se le sigue repitiendo el día, hasta que le dan como un tipo moraleja que van causado con el fenómeno científico. Le dijeron que carga tanta presión en su cuerpo y el agujero del colegio aumenta esa gravedad, lo que provoca una dilatación temporal, y por eso está repitiendo el mismo día. Hasta que la chava aprende como que a relajarse y chingues más lo que pase. Y de hecho creo que el día que decide dejarlo ir, se sale de su cuarto en pijama, así casi va a clase. Muy relax la chava, ya deja el estrés, la presión y ya fluye al siguiente día. Ahorita me estaba acordando precisamente de dos historias. La primera la voy a mencionar porque la he mencionado de pasada nomás en pedacitos, que es Dark, que también toma este mismo concepto. Porque todo el pueblo está condenado a repetir el mismo ciclo cada 33 años hasta que alguien se salga del ciclo. Y la otra, que me acordé porque mencionaron a Disney, La familia del futuro. ¡Ay, el protagonista viaja al futuro, no al pasado, y sin embargo, cuando la familia descubre quién es, porque él quiere quedarse a vivir en el futuro, la familia en fría quiere mandarlo de regreso. ¿Por qué? Porque si él se queda en el futuro, no va a poder haber familia. Exactamente. Es como que lo inverso, en lugar de pasarse en el futuro. Simplemente, si esta persona está destinada a convertirse en un padre de familia, pero de niño viaja al futuro y ya no regresa al pasado, toda esta familia ya no existe. Que ahí, por ejemplo, yo digo que yo lo aplicaría como una regla. No sé si en algún medio lo han escuchado. Pero digo, para evitar ese tipo de paradojas, que el cambio que hagas no sea el motivo del viaje. O sea, digo, que no vayas forzosamente a hacer eso. O sea, que si, por ejemplo, vas el ejemplo donde se crea, matan a tu hermano, tú viajas al pasado para evitar que lo maten. Entonces quedas una paradoja porque, pues, si no lo matan, no hay motivo, ¿sí? Oye, y aprovechando eso que comentas, creo que nos lleva a nuestra tercera variante que no la hemos tocado, que es el de los viajes predestinados. Pues yo lo toqué con la teoría de la historia del Don y los enfermos. Sí, y yo sé con lo de Novikov, ajá. Pero ahora sí que entrando a eso, como mencionas, tú dices, ok, ¿quieres ir al pasado a evitar que maten a tu hermano? No puedes porque se crea si no pasa, no tienes motivo. Más bien sería, va al pasado, pero cambia algo que no tenga nada que ver con tu motivación para ir. Obviamente afecta efecto mariposa y 1,000 millones de variables intangibles, pero no es como que el causa efecto directo. Y en el escenario de que esté predestinado, haga lo que haga, van a matar al hermano, ya sea que muera como murió originalmente o que muera por culpa del que intentó evitarlo. O si no, simplemente creaste una línea de tiempo donde no muere y tu línea de tiempo donde se murió sigue intacta. Hay una película que se llama Te veo ayer. Creo que sí le pusieron See You Yesterday se llama. Es del 2019. Se me hace que todavía está en Disney. Es de Disney, justamente. Es una chava que junto con su compañero, un amigo, inventan una máquina del tiempo y están repitiendo el día, pues tratando que las cosas salgan bien, porque entre los desmadres matan a su hermano, matan al amigo, o sea, siempre alguien muere. Y de hecho la película tiene un final que, para hacer la película protagonizada por una niña y, bueno, semi-adolescente, y pues que siempre todas las películas al final termina bien, ¿no? Esta película no termina como tú esperas. La verdad sí te saca de onda y si te quedas
un poco como desesperado por el final. Ok. See You Yesterday. Me imagino que en Sí. Disney Plus. No, en Netflix. Ah, Netflix. Qué raro que siga ahí si es de Disney. No, es de Netflix. Nunca dije que fuera de Disney. Dijiste Disney. ¿Dije Disney? ¿Qué dijiste, Disney? Dijiste Disney. ¿Neta? No, perdón, Netflix. Es de Netflix y Ah, está en bueno. Netflix. Disney, patrocínanos. O tú, Netflix. Disney, patrocínanos, Netflix. O cómpranos. Mejor. Mira, tengo muchas ideas que son películas. Es un sueño alcanzable. Netflix, un mensajito, te mando todos mis scripts, el que quieras. Fíjense que me estoy acordando de varias historias, Ajá. en especial de anime. Vienen a mi mente tres. Una es la película de Actriz Milenaria. Ujú. Aquí es un viaje en el tiempo curioso porque, digo, el nombre lo dice, Actriz Milenaria. Entonces, la actriz es una viejita a la que están entrevistando unos reporteros y ella les empieza a contar sobre su vida, su trayectoria, y tú vas viendo en escena cómo los momentos más impactantes de su vida se van reflejando en las películas que hizo. Empieza siendo, por ejemplo, una princesa en la época de los samuráis en Japón, después es una artista en la Segunda Guerra Mundial, para finalizar siendo una astronauta que va al espacio. No viaja en el tiempo como tal ella, pero su historia se va marcando como si estuviera repitiéndose en diferentes ciclos y en todos dando el mismo resultado, como si fueran diferentes vidas en las que le ocurre lo mismo y todas... Pero adaptado a la época. Ajá. Esa película muy muy buena, es de Satoshi Kon, que ya lo he mencionado en algunos episodios. Ujú. Luego también otra película que no me acordaba y que me van a matar si no la menciono, La chica que saltaba a través del A través del tiempo. tiempo. También Fíjate muy, que esa muy me buena. gustó mucho, pero también siento como que le faltó. No sé, esa película, no sé, está muy bonito y luego el momento final, cuando está intentando evitar que muera. Ujú. Creo que está en Netflix, ¿no? Esa película. Sí, sí, sí. La tengo que ver otra vez, me encanta esa Sí, yo historia. también porque la verdad sí me gustó, pero me quedé así como que le falta algo, le faltó no sé, por ejemplo, películas de viajes en el tiempo que me hayan dejado hasta satisfecho, por ejemplo, Predestination, no sé si la han Dark. visto. Dark, no, películas, no series. Predestination me encantó, no sé si la han visto ustedes. Creo que no la recuerdo por Eh, el nombre. de hecho, aquí aplica la que comentábamos que no hemos mencionado, la que el tiempo es inmutable. Porque bueno, está cazando a un asesino a través del tiempo. Y es que no te puedo contar porque Es sería como, spoiler, pero es como una... de código fuente, ¿no? Ándale, no, Código Fuente es la del tren. Código fuente es la del La del terrorista. tren, que tiene 8 minutos para resolver el misterio antes de que el tren entre a la Sí, ciudad y explote, ¿no? sí. Ah, no, es esa parte. No, haz de cuenta que él te va contando la historia de su vida. Y llega un momento en el que se vuelve un agente del tiempo que está cazando un asesino, pero llega también un momento en el que su historia hace esto, o sea, da un ciclo, es cíclico él, o sea, el protagonista es cíclico en el tiempo. Él mismo provoca lo que origina su vida, o sea, todo da vueltas alrededor de él. Es que era un bucle a través de él. Sí, de hecho, bueno, un pequeño dato, durante el transcurso de la peli, él cambia de género. Mujer, luego se hace hombre y él mismo se embaraza y el bebé es el mismo que lo mandan al pasado. O sea, de hecho, al final los mismos le dicen, o sea, tú eres una paradoja. Tú mismo eres una paradoja. Mm. Lo mismo sucede, no sé si han visto esta película, es un poco vieja, es del 95. Ujú. Se llama 12 monos en español, 12 Yo vi Monkeys. la serie. La película, de hecho la película original está basada en Legité. Ujú. Es una especie de cortometraje, pues dura 27 minutos, no sé si es cortometraje, mediometraje. Mediometraje, Este, De hecho, la eh, acaban de poner en Netflix otra vez, la de 12 monos. y La viene, peli. La ocupo ver. y esta película, pues la interpreta Bruce Willis, que de hecho hace una muy buena actuación. Ujú. También Brad Pitt se discute. Y la película viene muy a estos tiempos porque precisamente habla de un virus, una pandemia, Que le dio mate. que le dio mate a la humanidad. En la película transcurre, el virus aparece en 1996
y ellos están en el 97 y este virus, pues debido a su devastación, obliga a la humanidad a irse a vivir debajo de la tierra. Sí, Y, entre los sobrevivientes y los inmunes. ujú, y esto hace pues, también que la humanidad tenga que buscar la posibilidad de los viajes en el tiempo para descubrir quién fue quien de algún modo dispersó el virus y buscar una solución porque pues no han podido encontrar, no han podido obtener la cepa, ¿no? Como tal para Ujú. poder buscar un antídoto. Y precisamente en esta película, no sé si en la serie pasa igual, yo no sabía de la serie, Yo no sabía de la peli hasta que empecé a ver la serie. se habla de esta situación de los viajes predestinados, porque el protagonista tiene un sueño que es muy recurrente, donde él está en un aeropuerto, donde él ve a morir a alguien en un aeropuerto. Y bueno, al final de la película, pues descubres que realmente está chistoso porque pues es una situación predestinada, ¿no? Ujú. No quiero, a pesar de que tiene 30 años, no quiero como spoilearla porque sí vale la pena ver la bendita película. Fíjense, la serie tiene una pequeña diferencia. Creo que la serie terminó en el 2018, son 4 Ujú. temporadas. Obviamente, pues la alargaron más a lo que es la película, en el aspecto de que, bueno, uno de los primeros cambios que tiene es que la película se desarrolla en el 2043 al 2016, creo que es cuando empieza empieza como la primera misión de descubrir al científico que hizo el virus. De hecho, 12 monos es el grupo terrorista que supuestamente... Es que es lo que va pasando aquí. Ujú. Conforme avanza la serie, van viendo que el virus es un peón en el juego de ajedrez. Incluso los 12 monos son. Todavía hay más atrás de ellos. O sea, la serie te la explayan más. Te manejan estos cambios en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay capítulos en los que este chavo que viene del pasado, que se alía con una doctora del presente, hacen su misión. Detienen, investigan, destruyen lo que tienen que hacer. Regresa al futuro este chavo y, ¿sabes qué? El virus no detonó en 2026, detonó en 2025 o detonó en 2030. Entonces cada capítulo nada más se va acabando y así es como se van dando cuenta que lo que hicieron sí sirvió, pero no es Suficiente. el mero evento del En, cambio. en términos de ingeniería industrial, no es la causa raíz, ¿no? Exactamente. También tocan lo del inmutable, porque la doctora que desarrolló este viaje en el tiempo, durante el transcurso de la serie te cuenta, no me acuerdo si en la película también, Ujú. sí, que perdió a su hija a causa del virus. Te cuentan que la doctora siempre creyó que la niña no tenía el virus, tenía meningitis, pero como ya todo era un caos, una paranoia, la niña presentó síntomas, déjenla morir, porque no era, la doctora era inmune, la niña no. En un capítulo incluso él y la doctora viajan a cuando tenían a la niña enferma y efectivamente la niña era inmune, tenía meningitis. Entonces ellos hacen lo posible por salvarla, pero al momento de que la salvan, el día se repite. Y el día se repite. ¿Por qué? Porque si ellos salvan a la niña, evitan que la doctora cree en la máquina del tiempo, porque no tiene motivos. Entonces lo que ahí hacen, digo, ahí es un pequeño spoiler, pero ahí es una pequeña trampa que hacen es, fingen la muerte de la niña, se la llevan y se la entregan en esa época a un grupo de personas que la cuiden. Entonces la doctora la da por muerta y la historia continúa como va. Pero sí la sacaron de la Sí, historia, pues. en términos generales es como un poquito más como condensado en la película, Ujú. pero va por el mismo lado y con los mismos argumentos. Exactamente. Te digo, yo estuve leyendo, yo conocía la película, la vi hace mucho tiempo, y resulta ser que tanto esta película del 95 como la serie están basadas en este mediometraje de Leyete. Ujú. Habría que verlo para ver qué tal está. Que comentan que es del 62, salió en 1962 este mediometraje. Comentan que para la época y el concepto, pues que es muy similar a esto, fue muy revolucionario en su Pues que momento. está Aunque no sé cómo machista. pudieran crear una historia en tan poco tiempo con todas estas complejidades y ponerlo, no sé. Es que es la ventaja de los viajes en el tiempo. Le puedes meter tantas variables y que son creíbles, pues, o sea, como lo que pasa en Flashpoint Paradox, que en realidad Barry nada más salva a su mamá y cae en un mundo donde Superman cayó en la ciudad, donde Bruce Wayne fue el que murió, donde su mamá es el Joker, el papá es Batman, donde los Atlantes y las Amazonas pierden, se pelean y
¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No sé. Oigan, yo creo que ya estamos rondando como la hora y media de programa. ¿Qué les parece si la próxima semana continuamos con Viajes en el Tiempo, parte 2? Me parece muy bien. Esperemos poder grabar a la primera. Me parece perfecto. Mientras lo grabes, todo está bien. Exactamente. Ya quedé estigmatizado. Un Siempre. episodio que ha salido con error de 21 y ya. Mira, hay un dicho que dice mata un perro y siempre se das mata perros. Bueno, viendo el lado bueno de esto, me van a recordar que empieza a grabar Sí, todos los días. sí, sí. Entonces, se nos quedan muchísimas en el tintero, muchas películas, algunos mangas, Serie. animes, Mis amadas hechiceras. que no podía dejar de mencionarlas. Es que ellas viajan al futuro y quería empezar por ahí, pero bueno, échale. Ok, entonces el próximo fin de semana, el próximo programa, empezamos con viajes en el tiempo al futuro y después ya comentamos las recomendaciones que nos faltaron. Va, viajes en el tiempo hacia el futuro. Entonces, sin más por el momento, unas últimas palabras, Joseph. Pues agradecerles otra vez a la audiencia por compartir este tiempo con nosotros, ya no por aguantarnos, sino por compartir. Desearles un muy bonito lo que sea. Nos vemos en la siguiente emisión con más recomendaciones de viajes en el tiempo. Unas últimas palabras, Fer. Pues muchas gracias a todos nuestros escuchas que gastan su tiempo, que es muy valioso, no lo pueden recuperar con nosotros, informándose, cotorreando, escuchando nuestras tonterías, pero más que nada disfrutando de nuestros temas. Y pues nos vemos en el futuro para hablar de viajes en el tiempo del futuro. Por mi parte, también muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y recomendaciones en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Les recordamos también que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iVoox, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Y finalizamos este episodio con una frase de Jonas de la serie Dark. Dice: ¿por qué la gente dice que tiene tiempo? ¿Cómo uno va a tener tiempo si el tiempo lo tiene a uno? Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.